Bien, regresamos con la economista Milagros Palacios del Fraser Institute, institución canadiense que ha publicado recientemente el Índice de Libertad Económica Mundial 2012. Milagros, muy buenas noches. Un gusto de tenerte acá en el programa. Buenas noches, Juan José. Bien, cuéntanos, ¿cuáles son los componentes principales? ¿Cómo hacer un índice de libertad económica? Bueno, el índice de libertad económica está compuesto de 5 áreas, ¿no? 5 áreas que miden la libertad económica, pero primeramente debemos definir qué es libertad económica, ¿no? Libertad económica básicamente cuenta 4 ingredientes, que es la libre elección, primeramente. Como punto número 2 es el intercambio voluntario. El tercer aspecto es la libertad para competir y luego la protección de los derechos de propiedad. Estos 4 ingredientes están plasmados en 5 áreas del índice de libertad económica, como es el tamaño del Estado, el sistema legal, la protección de los derechos de propiedad, la libertad para el comercio exterior, luego está la regulación y el último aspecto es el valor del dinero, ¿no? O la masa monetaria. Correcto. Una persona no ideologizada, no partidizada, que no necesariamente sea liberal o socialista, diría, bueno, pero ¿por qué es importante medir la libertad económica? Bueno, la libertad económica es importante porque si tú ves los resultados del índice de libertad económica, los países que gozan de mayor libertad económica son aquellos que tienen un crecimiento económico mucho mayor, sus ingresos per cápita son mayores, su esperanza de vida también son mayores y también las libertades políticas y civiles son más respetadas, ¿no? Es decir, si tú divides a los países en cuartos, tú vas a ver ese resultado que te estoy mencionando. ¿Y cuáles son los canales de transmisión de la libertad de intercambiar, de decidir, como tú nos decías, con el crecimiento económico? ¿De qué manera se produce ese proceso de crecimiento a través de la libertad económica? Bueno, como te venía explicando, ¿no? En los resultados del índice podríamos ver de que aquellos países que tienen el mayor nivel o que son económicamente más libres, en los resultados del 2012, por ejemplo, tenemos que tienen un crecimiento promedio, por ejemplo, de 3.6%. ¿Y eso es en base a mayor innovación, a mejor uso de los recursos? Bueno, a instituciones que permiten y políticas que permiten a estos países fomentar la libertad económica, ¿no? Ahora, una persona crítica podría decir, bueno, puede haber libertad económica, no necesariamente hay mejor calidad de vida. ¿Ustedes miden también la calidad de vida en otros vectores? Bueno, en las variables, hay 42 variables que están en el índice de libertad económica y tratan de plasmar de alguna manera, ¿no? Básicamente lo que medimos acá es libertad económica. Se han hecho distintos estudios en donde se han hecho análisis del índice de libertad económica versus otras variables económicas y otras variables, ¿qué te digo?, demográficas, como podría ser la esperanza de vida, ¿no? Y se ve, ¿no? Por ejemplo, países que son económicamente más libres, su esperanza de vida es aproximadamente 80 años. Países que son menos libres, su esperanza de vida es 61 años. Casi 19 años menos de esperanza de vida. Efectivamente, igualmente. Y eso tiene que ver con acceso a salud, con mejor educación, mejor infraestructura. Igual, lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, niveles de pobreza también. Niveles de pobreza en países más económicamente más libres, los ingresos del 10% de los más pobres en países con el índice de libertad económica más alto es aproximadamente $11.000. En cambio, que es el doble del ingreso promedio peruano. Efectivamente, y aquellos países que son económicamente menos libres, tenemos un ingreso de aproximadamente $1.500. Correcto. Bueno, entonces cuéntanos ahora del índice. ¿Cuál es la tendencia primero global? ¿El mundo está siendo cada vez más intervencionista producto de la crisis o se están manteniendo los países desarrollados con economías más libres, digamos? Bueno, definitivamente el índice ha ido creciendo sostenidamente desde el año 1980 hasta el año 2008, podríamos decir, de que ha estado creciendo sostenidamente. El promedio del índice decayó
en el año 2008 y 2009, y en el año 2010 ha empezado nuevamente a subir el promedio del índice de libertad económica. Ahora, podríamos decir de que en el año 2008-2009, por la crisis económica, las economías se protegieron. Se protegieron, hubo más intervención por parte del Estado y por este motivo el índice disminuyó. Ahora, un caso particular de Estados Unidos, por ejemplo, que ha sido reconocido como un bastión de la libertad económica en los países industrializados. Durante, se podría decir, hasta el año 2000, los Estados Unidos siempre ha estado dentro del segundo o tercer puesto, ¿no? Después de Hong Kong y Singapur. Actualmente se encuentra en el puesto número 18, ¿no? Y podríamos, bueno, hay algunas explicaciones que se dan en el reporte, ¿no? Como la aplicación de los paquetes económicos, de estímulo económico que se dieron en los Estados Unidos, etcétera. Correcto. Estados Unidos aparece en el puesto 18, Hong Kong aparece en el puesto 1 recurrentemente. ¿Cuáles son las características más importantes de la economía de Hong Kong que los hace el país más libre del mundo? Bueno, Hong Kong sostenidamente, se podría decir desde 1980, ha sido el número 1. Bueno, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en temas de regulación, ¿no? La regulación del mercado laboral, la regulación del mercado crediticio, hacer negocios en Hong Kong es muy sencillo, es muy fácil. Abrir negocios, cerrar negocios, contratar personal, correcto, despedir personal también, darle esa flexibilidad laboral, ¿no? En Hong Kong es muy fácil. Otra cosa, que ellos están abiertos al mundo, ¿no? Es decir, hacer transacciones comerciales con ellos es muy fácil, ¿no? El tamaño del Estado bastante pequeño, poca intervención por parte del gobierno en la vida de los de Hong Kong. ¿Los países más libres son a la vez los países más competitivos? ¿Han cruzado ustedes el índice de libertad económica con el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial? Bueno, porque veo una relación entre los países libres y recuerdo el índice, me da la sensación que hay una correlación importante. Bueno, no hemos hecho la correlación, pero sí es verdad de que hay una relación entre el índice de competitividad y el índice de libertad económica. Por ejemplo, en el caso de Perú, el Perú es el segundo país de América Latina, de ¿no? América Latina, 24. Puesto 24 a nivel mundial. Sobre 144. 4 países, segundo. Y el 144 es Venezuela. Efectivamente. El país más socialista del mundo. Está en la cola del ranking. Bueno, no cuentan a Cuba y a Corea del Norte, por lo que veo. No, porque nosotros nos basamos en datos de, por ejemplo, del Doing Business, de World Development Indicators, los países que reportan este tipo de información, y por este motivo no se encuentran dentro del ranking. Veo algo muy interesante. Finlandia, que es el número 1 en calidad educativa, es a la vez el puesto número 9 en libertad económica. Efectivamente, ¿no? Y bueno, es un país que tiene es particular, ¿no? Finlandia, porque estado el sistema educativo finlandés no es privado. No, es público, y eso es lo que te iba a mencionar. Te iba a mencionar de que el estado de bienestar en los países nórdicos es bastante amplio, la intervención del gobierno es bastante amplio, pero es fácil hacer negocios con ellos. Bien, Milagros, te agradezco muchísimo por la visita. Espero tenerte de nuevo cuando pases por Perú. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a una pausa final.